A ver, vamos comentando, no sé, algo que quieran comentarme sobre esta reflexión, ¿no? De que si el periodo de la colonia, de estar subordinados, de estar dominados, ¿no? por por un país, y es que el hecho de estar subordinado, ¿no? El estar colocado en una situación de subordinación, ¿no? Te genera patrones de conducta, patrones de pensamiento, sentimientos, actitudes, eh, perspectivas ante la vida, concepciones sobre tu propia persona. No sé si me explico. Cuando uno está situado, ¿no? En una condición de subordinación ante una autoridad, ante un dominio, uno desarrolla ciertas costumbres, ciertos criterios, ciertas percepciones y autopercepciones, ciertas delimitaciones de pensamiento, ciertos patrones. eh, no sé si soy claro cuando digo sí, tiene que ver aún con nuestra forma de ser y el impacto que debió haber tenido el hecho de emanciparnos, de librarnos, ¿no? Y de que España reconociera nuestra independencia como país en 1836. No sé si alguien me quiere hacer algún comentario. Entonces, yo creo que sí seguimos todavía como con un pensamiento de subordinado, ¿no? Hasta el día de hoy siempre andamos viendo como en otros lados que nos digan qué hacer y demás. Entonces, como que no creo, aún a pesar del tiempo que ha pasado de liberación, ¿Mm? nos saca un poco como ese pensamiento y siento que lo vemos ahora con los demás gobernantes, ¿no? De alguna manera no han podido tener propias como ideas, ¿no? Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? Esto yo lo vinculo con lo que mencionábamos en un principio. El que los hombres de la independencia, los hombres de la revolución y con ideales revolucionarios, de pronto tuvieran esa capacidad de desarrollar o realizar, llevar a cabo un ejercicio como el de la expresión de sus ideas a través de la escritura. Una expresión de sus ideas, de sus ideales, de sus sentimientos, de sus pesares, ¿no? De sus inquietudes, como lo pudo haber sido el general Lázaro Cárdenas posterior a este periodo, a través de un diario, como algunos que incursionaron en la poesía, en el ensayo, ¿no? Esta capacidad, como atrevimiento o arrojo de poder expresar nuestras ideas, de poder expresar lo que sentimos, más allá y por encima de lo que puedan creer, opinar los demás en torno a lo que nosotros decimos y expresamos. No sé si me explico. El sentimiento de la independencia, de la autonomía, de la autosuficiencia, de la claridad de ser como personas, como país independiente, por lo tanto, tener virtudes y tener limitaciones, sí, pero como país podemos tener también muchas limitaciones, pero también tenemos virtudes, tenemos este, cosas
que podemos aportar, ¿no? Tenemos la capacidad de aportar también. Pues si como país la tenemos, también la tenemos como seres humanos. Digo, esto del peso sociocultural de la colonización, yo lo comento cuando con algunos amigos, ¿no? Tengo algunos amigos que trabajan en el gobierno todavía actualmente, algunos son asesores en el Congreso del Estado, otros tienen algunos cargos, algunas posiciones. Y yo lo comento porque cuando yo voy, por ejemplo, a mi lugar de origen, uno percibe la diferencia del pensamiento de las personas de este lado del país a las personas de aquel otro lado del país, de aquella otra región del país, ¿no? Una actitud como más sumisa todavía, como más, no sé, como una desconfianza tremenda todavía, ¿no? Digo, yo le digo a mis amigos, acá es bonito que te pones a platicar con las personas y platicas, ¿no? Digo, de pronto uno llega a aquellos lugares y de pronto así la gente como que te ve como con desconfianza, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de resabios que deja un periodo de colonización de casi 400 años, ¿no? Pero que tenemos que entender, y yo les decía, creo que esta propuesta, ¿no? Que algunos la valoramos como propuesta del actual presidente de una disculpa pública, ¿no? De que entiende, por favor, ya somos independientes, ¿no? Creo que era como querer transmitir un mensaje a ciertas áreas de la población, a ciertas regiones del país, ¿no? En pleno siglo XXI ya, 1800, 1900, 2020, perdón, ya perdí en las fechas, pero como que el intento de querer transmitir, de querer comunicar, ¿no? Estamos en el 2020, 2021, ya somos independientes. Este ejercicio, esta virtud, esta aptitud, esta capacidad de verte como una persona independiente, autónoma, capaz, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que mencionábamos en un principio de las clases, ¿no? El periodo de la Ilustración, que viene un poquito y que se vincula un poquito cronológicamente con el periodo del Renacimiento. El periodo del Renacimiento tiene que ver con estos mismos ejercicios. El hombre tiene un razonamiento y es capaz de realizar cosas, es capaz de realizar arte, es capaz de crear poesía, es capaz de crear estas obras que se hacen, ¿no? Con materiales, ¿no? Es capaz de crear cosas, de elaborar cosas, independientemente de lo que los demás puedan pensar o creer acerca de lo que uno hace, del juicio que los demás pueden emitir, ¿no? Una pintura, por ejemplo, una obra literaria, un cuento, una novela, un ensayo, ¿no? Una escultura, ¿no? Una idea, una propuesta, ¿no? Independientemente de lo que los demás puedan, creer y pensar, del juicio que pueden emitir, si es bella o no es bella, si hay un contenido importante en un ensayo, en una novela, en un cuento, ¿no? En una idea, el impacto que pueda tener o no. Pero es la capacidad del hombre, de la mujer independiente que se percibe a sí mismo como quien puede aportar a los demás. No sé si me explico en estas reflexiones que trato de hacer por el hecho de ser un país que se emancipó, que se liberó de un yugo, ¿no? De un imperio que no lo dejaba crecer, ¿sí? Y que estamos 1836, 1936, 2036, estamos a algunos años de conmemorar, de festejar
200 años de que España reconoció nuestra independencia. No sé si lleguemos a estar ahí, ¿no? Pero quizás nos hace falta madurar un poco esta idea, este concepto, esta concepción de que somos personas que vivimos en un país independiente y que por lo tanto tenemos que comportarnos como personas independientes, capaces de crecer, ¿no? Capaces de emanciparnos completamente. No sé si me explico. Sí. Perfectamente. Y aunque para nosotros demostrar que somos independientes, digo, al final no ocuparíamos una disculpa de España, ¿no? Demostrarlo así. No sé, Sara, perdón, no sé si los demás te escuchan bien. Yo te escucho como muy bajita de Un poco volumen. cortada. Ahí me Ajá. Sara, ya revisé mi volumen y creo que estoy bien, pero no sé si es tu equipo, pues. Palomas, ¿Profe? mande. Ya lo escucho bien, mejor. Ah, ok. Digo, comento yo pues que yo creo que independientemente que España nos diera o no una disculpa, más que nada sería nosotros demostrar como tal que ya somos independientes, ¿no? Y a lo mejor es lo que nos ha faltado para ganar más respeto. Y digo, independientemente de disculpa o no. Quiero decir que para mí, la verdad, saldría cobrando que España nos pide disculpas, ¿no? Al final de cuentas, deberíamos demostrar ganarnos como tal ese respeto. Claro. Sí, digo, sería más bien el hecho de nosotros tener esa concepción, ¿no? Esa autoconcepción. ¿Alguien más? ¿Quién tiene palomas? O yo estoy alucinando y escucho palomas. No, sí se escuchan. Sí, ¿verdad? Ok. La Constitución de 1824 constituye el momento fundacional de nuestra identidad política. Es al mismo tiempo el primer ejercicio de proyección ideológica para la construcción del futuro político de una nación que todavía estaba por constituirse. Y es que la conformación del texto de 1824 afronta como su principal cuestión la consolidación de la identidad nacional. Las organizaciones políticas intermedias, el nexo entre gobernantes y gobernados. Ideología, identidad nacional, con proyección ideológica, identidad política. ¿Cómo nos ve los demás países, el resto del mundo? ¿Cómo nos ve a los mexicanos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Es esta parte que yo creo que no hemos podido madurar. Es esta parte de nuestras creencias, de nuestra idiosincrasia, que es valiosa, sí, es valiosa históricamente, sí, es valiosa culturalmente, sí. Muchas de nuestras concepciones sobre el mundo, ¿no? Y sobre nuestro propio país y sobre nuestro origen como país son valiosas y tienen su valor histórico-cultural, sí, pero hay mucho de eso que tenemos que ir dejando si queremos crecer y madurar como país y como personas que vivimos en un país independiente. No sé si me explico, porque mucho de esto de nuestro bagaje cultural lo consideramos tan valioso, ¿no? Tan importante que no queremos dejarlo. Y creo, lo he pensado yo así, que muchas de estas cosas tienen que ver con que uno lee, por ejemplo, uno va a la escuela, va a la universidad, y mucho de lo que uno lee en la universidad son libros de texto escritos en el extranjero, ¿no? En el extranjero.
Si leímos autores generalmente, digo, yo no sé cómo les va a ustedes en su carrera, pero yo cuando estudié psicología, leía libros de autores norteamericanos, de autores franceses, ¿no? En derecho, alguno que otro mexicano, eh, García Maínez, sobre todo de aquí de Jalisco, y Vallarta, no recuerdo qué, ¿no? Pero muy poco, hay un segmento muy reducido, ¿no? Porque yo creo que esta parte de nuestra idiosincrasia cultural afecta el pensamiento aún de los profesionistas que somos los que tendríamos que estar como empujando al país hacia una nueva dirección, ¿no? Es decir, el pensamiento subjetivo que no logra ser rebasado porque tenemos un sinfín de creencias y de concepciones que nos han sido heredadas, ¿no? Concepciones cosmológicas, antropológicas, es decir, sobre lo que es el mundo, el universo, ¿no? Estas creencias en lo divino, una concepción antropológica, con este cúmulo de valores que tenemos que tener como personas, hombre, mujer, ¿no? Que son parte de nuestra herencia, sí, que tienen su valor, pero que tenemos que ir como quitando poco a poco, ¿no? Para pasar a un pensamiento totalmente diverso, diferente, más objetivo, más claro, más racional, ¿sí? Vivimos en un país independiente, por lo tanto tenemos libertad de ¿qué? Libertad para expresar nuestras ideas, ¿sí? La Constitución así lo manifiesta, ¿no? Nadie puede ser, no recuerdo el término ahora, ¿cómo se término? Perseguido, algo así, por la expresión de sus ideas, ¿no? Tenemos la fortuna de poder expresar nuestras ideas, ¿no? Siempre y cuando sean ideas y no sean otra cosa, ¿no? A veces yo pienso que confundimos, ¿no? De pronto pensamos que decir adjetivos, ¿no? Hacia nuestros gobernantes, ¿no? Decir que son no sé qué, ¿no? Pensamos que eso es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que ver con expresar nuestras ideas, hacer una construcción lógico-racional y poder expresarla. 1824, la Constitución de 1824, viene una parte que voy a leer casi como de corrido y tratamos de reflexionar sobre eso. Gobiernos centralistas, 1836-1846. 10 años, un periodo de 10 años. Y aquí está la parte que comentaba yo hace rato de la visión centralista de una forma de gobierno. En diciembre de 1836 se promulgó la primera constitución centralista, llamada las 7 leyes. Entonces, se disolvieron las gubernaturas de los estados y los gobernadores y sus empleados quedaron sujetos a el gobierno central. El presidente que puso en vigor la nueva constitución en 1836 fue don José Justo Corro. Durante el mandato de José Justo Corro, Santa Anna fue capturado en Texas. ¿Recuerdan a Santa Anna? La venta de la mesilla y la pérdida de, creo que un poco más de la mitad de nuestro territorio. Santa Anna fue capturado en Texas y Corro intentó por muchos medios liberarlo, pero no tuvo éxito. Estuvo en el poder hasta abril de 1837 y lo entregó a Bustamante, quien asumió la responsabilidad por segunda ocasión y la conservó hasta el 18 de marzo de 1839. Bustamante se encontró en medio de muchas dificultades, rebeliones indígenas y el reclamo francés por los daños ocasionados al negocio de un pastelero. Imagínense lo que nos reclamaba Francia, que dio lugar a la famosa guerra de los pasteles. ¿Han escuchado de la famosa guerra de los pasteles? Por todo Sí, también. sí, por todo nos peleamos en aquel entonces, ¿no? Hasta por unos pasteles.
Espérenme, no recuerdo si estoy, creo que sí estoy grabando. Creo que sí estoy grabando. Santana destituyó a Bustamante, retomó el poder, lo entregó a Nicolás Bravo y lo volvió a tomar. Continuamente había conflictos internos que afectaban a todo el país. Debido a los graves problemas económicos, el presidente Santa Anna dispuso de los bienes de la iglesia y elevó los impuestos. La conducta de Santa Anna, apartada de las normas constitucionales y otros motivos de descontento, dieron lugar a una sublevación que encumbró a José Joaquín Herrera el 6 de diciembre de 1844. En diciembre de 1845, el general Mariano Paredes y Arrillaga derrocó a Herrera y ocupó la presidencia de enero a julio de 1846. Vean este periodo del presidente. El general Mariano Paredes y Arrillaga derrocó a Herrera y ocupó la presidencia de enero a julio de 1846. 7 meses. Durante su gobierno mejoró la economía y el ejército, aprovechando que Estados Unidos había declarado la guerra a México en mayo de 1846. Los federalistas iniciaron una revolución contra el presidente y el Congreso restableció la Constitución Federalista en 1824. Santa Anna y Gómez Farías quedaron nuevamente al frente del país. Estos pocos años fueron muy complicados. México, fíjense ustedes, México tuvo 18 gobiernos con 11 personas distintas. El que permaneció más tiempo fue Anastasio Bustamante, que en 2 periodos gobernó casi 4 años. En ese lapso, Antonio López de Santa Anna gobernó 4 veces en periodos que suman poco más de 2 años. En los casos de Francisco Javier Echeverría y Javier Valencia, los gobiernos duraron solo unos cuantos días. ¿Cómo ven a nuestro país en ese periodo? ¿Qué opinión les merece nuestro país en ese periodo? Son más grandes los problemas que tenemos ahora que en aquel periodo. Es más fácil vivir en nuestro país ahora que en aquel periodo. Mucha revuelta, mucho embrollo político, muchos intereses de por medio, no sabiendo si, leímos ahí parte de la visión centralista, donde los estados quedan subordinados completamente al centro, ¿no? Un gobierno centralista, una persona que ejerce un poder, ¿no? O unas pocas personas. Oligarquía, ¿no? La oligarquía. Apenas en la semana escuchaba yo una conferencia de una doctora filosofía del derecho, extranjera ella creo, vino creo que a estar en la UNAM a exponer una serie de pláticas, de reflexiones sobre la política actual en el mundo, ¿no? Y ponía varios ejemplos, ¿no? Y ella decía que en el caso de México tenemos actualmente una democracia representativa, ¿no? Tenemos un gobierno ejecutivo que nos representa, tenemos un legislativo que nos representa, lo que comentamos hace un momento, ¿no? Están nuestros legisladores que nos representan, ¿no? Pero ella más bien decía que en una democracia como México, más bien parece que tenemos una democracia oligárquica, más que representativa. Porque son pocas personas los que ejercen el poder. Es decir, sí, nosotros vamos y los votamos el día de las elecciones,
con esta idea de la democracia representativa, pero ella decía, en la práctica tenemos más bien en un país como este, ¿no?, una democracia oligárquica, es decir, quienes deben fungir como nuestros representantes, más bien fungen como pequeños emperadores, ¿no? Gobiernan. Hay ciertas frases en la política que yo siempre lo comentaba con mis amigos. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Por ejemplo, una frase: el poder es para ejercerlo, ¿no? Y yo a veces les decía, yo no estoy de acuerdo con eso de que el poder es para ejercerlo, es decir, es para imponer, ¿no? Es para hacer uso de él, es para quitar y poner, ¿no? Es para vivenciar mis intereses, ¿sí? ¿No? Hay otras frases que dicen, por ejemplo, aquí en política la forma es fondo. Y después ahí armábamos la polémica porque yo les decía, es que yo no estoy de acuerdo en que la forma sea fondo. El fondo para mí siempre será fondo y la forma solamente es eso, ¿no? Una forma, ¿no? ¿Qué tratan de decir con esto de que la forma es fondo? Pues que si llega el gobernador o llega el diputado, ¿no?, tú tienes que ir y hacerle una reverencia a la forma, ¿no? Porque dicen ellos, en política la forma es fondo, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? Y de pronto yo le decía, no, para mí el fondo es el fondo, ¿no? Es lo importante. Lo esencial de la política es lo esencial de la política. Es decir, el poder, el estar en una posición de ser gobierno, de ser autoridad, tiene que ir hacia un bien común, ¿no?, y no hacia un bien propio, ¿no? Digo, son cosas que hoy todavía prevalecen en la forma de pensar del político en nuestra democracia, que pretende ser una democracia representativa, pero que, bueno, hay algunas personas que me pareció interesante que dijeran, es una democracia oligárquica. Es decir, oligarquía es el gobierno de unos pocos. El beneficio, la autoridad, la imposición, ¿no?, de unos pocos. El enriquecimiento de unos pocos, pues. Entonces, yo no sé qué les parece a ustedes si el país, nuestro país de aquel entonces tenía muchos más problemas que nuestro país. Hoy no lo siento muy participativos. Otras clases están más participativos. No sé, ¿no han tomado su café el día de hoy? Yo tengo una duda, bueno, no sé si sea duda o sea comentario, A ver. pero yo creo que en ese tiempo los problemas eran a base de otras situaciones, quizá más cosas políticas, y ahora creo que nuestros problemas se rigen completamente de, pues, del enriquecimiento que quieren hacerse los políticos, ¿no? De esta parte donde tienes que dar dinero para sobornar a alguien. Entonces, creo que ahora siento que tienen como más facilidad de decir, bueno, si no me sirves, pues te desaparezco y me quedo con lo que tú tienes. Y creo que antes no se usaban ese tipo de cosas, pero sí quizá, em, ay, es que no sé si me explico. Am, Antes era como más legal, no legal, pero como, bueno, sí, como más legal pelearse por un territorio, o era como más limpio, pues, o sea, sí te lo voy a quitar, pero te lo voy a quitar de otra manera, no como la que tenemos ahora. ¿No? Ahora es caiga quien caiga y no me importa si eres el presidente, si eres diputado, o sea, te lo voy a quitar porque te lo voy a quitar porque creo que ya hay muchos intereses políticos ya como más fuertes. Y Ahora antes hay creo de que era dónde más como agarrar. ajá, exacto. Y antes creo que era como más, pues sí, la forma de pelear era como más limpia. No sé si podríamos decirlo así como, ok, te voy a quitar este pedazo, pero te lo voy a quitar con estos fundamentos, o si no te dejas, o sea, no sé, creo que era diferente. O sea, sí tenían problemas, pero no eran nuestros problemas como los de ahora. Yo ahora siento que es más fácil, pues, aniquilar a una persona por quitarle algún puesto político o algún, no sé,
Yo creo que los intereses políticos rebasaron esa raya o esa línea que tenían antes. Ok. Hubo un tiempo en que yo le decía a los amigos, ¿no? Los mexicanos producimos un montón de dinero. Son muy trabajadores, le decía uno a mis amigos. Desafortunadamente en el servicio público yo encontré gente muy buena, muy entregada, ¿no? De hecho, tengo algunos amigos que yo siempre les digo y les reconozco su entrega, su servicio, ¿no? Su responsabilidad, ¿no? Hay gente que entra a las 9 de la mañana y son las 9, 10 de la noche y está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Hoy con las tecnologías, revisando documentos, enviando correos, revisando oficios, contestando oficios, ¿no? Hoy con la tecnología, mandando mensajes a esa hora, ¿no? Teniendo reuniones, ¿no? Pero también hay gente que va y toma y agarra lo que hay, ¿no? Que no es de ellos, sí. Se lo lleva inclusive a otros países. Pero los mexicanos producimos mucho, mucho, mucho y somos muy trabajadores los mexicanos, ¿no? Pero sí nos hace falta mucho madurar en muchas cosas, ¿no? En tener una autoconcepción de que somos personas independientes, ¿no? Que tenemos que madurar en ese aspecto. Se nos acabó el tiempo. Hoy nos sentimos menos participativos que otras clases. Espero que en la próxima semana. Quería terminar hoy con este tema, no pudimos terminar. Quería llegar hasta el momento que entra en el escenario don Benito Juárez, nuestro benemérito de las Américas. Los veo el próximo sábado, ¿sale? Cuídense Y mucho. profe, Sí, gracias, bonito día. Y estuvo muy en silencio, ¿quién? Dani. Luego, perdón, profe, es que me falta mi café. ok, los veo el próximo sábado, cuídense. Igualmente, gracias. Igual, profe.